Y vamos a ver sobre el tema de distribución de gas natural, ¿no? ¿Cómo es que viene el tema de distribución del gas natural? En sí, la distribución del gas natural no solamente es la que nosotros conocemos en, en las redes urbanas, ¿no? No solamente es lo que nosotros estamos en las ciudades, en realidad, ¿no? Así que en realidad el gas que viene desde Camisea, ¿no? Viene con una presión, ¿no? Muy elevada, como pueden ver ahí, desde 147 bares, luego se reduce a 140 bares, y luego llega al Citygate con una presión de entrada de hasta 110 bares, ¿no? Ya estamos empezando el curso, la clase, así que me disculparán con los demás, así que voy avanzando, ¿sí? Ya les comenté un poco de por qué es este proyecto. Es un proyecto personal que espero yo que pueda llegar a muchas personas que no tienen tan accesible este tipo de información. Así que nada, vamos a continuar. Entonces, como les comentaba, nosotros vamos iniciando un sistema de regulación, ¿no? Desde Camisea, ¿no? Viniendo desde la selva, pasando por la sierra, llegando hasta la costa, donde se encuentran los city gates, ¿no? Que son las llaves de entrada a la ciudad, ¿no? Que en el caso de Lima será Lurín, en el caso de Ica, pues está Humay, ¿no? Y de ahí se va para Pisco. Quiero que se fijen que los bares, ¿no? Los bares que inician desde 147 bares en un diámetro de 32 pulgadas, ¿no? Van disminuyendo, ¿no? Entonces, muchas veces solamente conocemos las presiones que existen en las redes urbanas, pero no vemos más allá, que en realidad esto ha sido un trabajo enorme y tremendo, ¿no? Ha sido el esfuerzo de muchas personas para que nosotros podamos llegar a nosotros consumir gas en nuestros domicilios, en nuestras casas, ¿no? Entonces, vemos la magnitud de pronto en esta lámina de todo el trabajo que se ha podido hacer pasando a través de todo el Perú. La distribución del gas natural, ¿no? Desde el gasoducto, ¿no? Al Citygate, ¿no? Llega con una presión de 110 bares, ¿no? Y al Citygate llegan 19 bares de presión. Según la norma, indica que pueden llegar como máximo hasta 50 bares de presión, ¿no? Al Citygate. Sí, pero esto no es comúnmente utilizado ni real, ¿no? En realidad lo que está llegando en presión son alrededor de 19 bares. Esto es en el caso desde donde lo traemos, desde Camisea hasta el Citygate, ¿sí? Luego tenemos, luego tenemos desde la distribución del Citygate a las estaciones de regulación, ¿no? Que también varían las presiones. Las presiones van de acuerdo a lo que se necesita en la industria, ¿no? Que pueden ser desde los 19 bares de salida de la estación de regulación, del Citygate, perdón, hasta la estación de regulación de la industria, ¿no? Que puede ser en 4 bares, ¿no? Entonces, se recepcionan estas presiones en la estación de regulación y medición primaria, ¿no? Para luego trabajar al interno 4 bares de presión. Ahora, para la red de distribución urbana, nosotros vemos, ¿no? Que están realizando este tipo de trabajo, ¿no? Que están realizando ahí una fusión, ¿no? Una electrofusión, ¿cierto? Entonces, esta presión que existe en la red de distribución es una presión baja, que ya viene a ser de 4 bares, que se utiliza básicamente para poder realizar instalaciones residenciales o comerciales.
Cuando tenemos una red de distribución para instalaciones comerciales, ¿no? Disminuimos la presión, ¿no? Desde 4 bares hasta 340 milibares. 4 bares, que es lo que aparece en las redes de distribución urbana, ¿no? Recuerden que la diferencia entre la red de distribución de las instalaciones industriales es muy alejada, ¿cierto? Para una red industrial podemos tener presiones desde 19 bares, ¿no? Pero para una red comercial, una red residencial, tenemos una presión de 4 bares. Ahora, también tenemos la red de distribución para instalaciones residenciales, ¿no? Recuerden que las comerciales trabajan con una red de distribución de 4 bares y llega a 340 milibares, que vendría a ser a la parte interna del comercio, ¿sí? Como en este caso, esta panadería que está utilizando un soplete. ¿Sí? Ahora, también tenemos la red de distribución a instalaciones residenciales, ¿no? Que va también desde una presión de 4 bares a una presión de 25 milibares, ¿no? Que es lo que actualmente estamos utilizando. ¿Y para qué sirve esa presión? ¿No? Esa presión sirve para poder llegar desde la cometida residencial hasta gasodomésticos de bajo consumo, gasodomésticos residenciales, ¿no? Que utilizan una presión que va desde 25 milibares hasta 17 milibares como mínimo, ¿no? Desde el centro de regulación, desde la cometida. Entonces, ¿qué es la definición de la NTP 111.011 le da a sistemas de regulación o a reguladores? Esta es la definición de la norma, ¿no? Cuando hablamos de sistema de regulación, y es algo que pues por ahí algunas personas me estaban malinterpretando de pronto con el título del curso, ¿no? Porque pensaba que iba a hablar de tema regulatorio, de la parte legal, ¿no? Y esa en realidad pues no venía al tema. Cuando hablamos de sistemas de regulación, que lo define la NTP 111.011 como sistemas que permiten reducir y controlar la presión del gas natural en un sistema de tuberías hasta una presión especificada para el suministro de los artefactos de consumo. Los diferentes sistemas de regulación están determinados básicamente por las necesidades de reducción de presiones, condiciones particulares de consumo, garantía de un suministro seguro del gas natural seco, entre otros. La regulación puede efectuarse en 1, 2 o 3 etapas de acuerdo al diseño de la instalación, según dice el concepto que tiene la NTP 111.011. ¿Sí? Eso es con respecto a la parte de sistemas de regulación. Por eso es que en el título del curso, ¿no? Le pongo que vamos a hablar sobre sistemas de regulación para instalaciones de gas natural. Entonces, ¿qué será un regulador de presión? Muchas veces a los alumnos que he tenido la oportunidad de poder enseñar, les explicaba que a veces uno, cuando habla de regulador, ¿no? Cree o tiene la idea, piensa de que un regulador pues es algo que regula, ¿no? La mayoría es lo que pensamos, ¿no? Pero siempre les pido de que sepan y entiendan el concepto de la norma, porque en realidad este es el concepto que finalmente nos va a tomar un examen de certificación de la empresa SGS o Veru Veritas, ¿no? Por ejemplo, si viene una pregunta de qué es regulador de presión, Veru Veritas o SGS no te va a decir pues que es un aparato o que es algo que regula presión, ¿no? O sea, no tiene sentido. Por eso es que la norma te da la definición correcta de que es un regulador de presión, que es aparato que reduce la presión del fluido que recibe y la mantiene constante e independiente, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros nos referimos a reguladores de presión, es un aparato, ¿no? Que reduce la presión del fluido
que recibe y la mantiene constante, independiente de los caudales que permite pasar y de la variación de la presión aguas arriba del mismo, dentro de los rangos admisibles. La regulación puede efectuarse en una o varias etapas. Dentro de los rangos admisibles, diga, ¿no? Una frase muy importante en realidad. Y esto nos lleva a hablar sobre la MAPO, ¿no? Alguien me imagino que ya sabe qué significa MAPO, ¿no? Espero yo que entiendan lo que significa MAPO, ¿no? Les pregunto, ¿ustedes entienden el concepto de MAPO? ¿Saben lo que significa las siglas MAPO? Pueden escribirlo ahí al chat. De pronto por ahí si saben la respuesta, ¿no? MAPO viene de las siglas en inglés, muy bien, Jesús, ¿no? El orden no altera el producto, ¿no? Pero las siglas en inglés son presión máxima admisible de operación, ¿sí? Esto que estamos aquí hablando de MAPO 2006, MAPO 2014, MAPO 2017, ¿sí? Es la presión máxima admisible de operación, porque son unas siglas en inglés, ¿sí? Y vemos acá un poco de la historia, ¿sí? De cómo ha ido evolucionando en realidad bajo todo este tiempo la norma, porque en el 2006 teníamos 3 líneas que nos indicaban las presiones máximas, que era la MAPO, ¿no? Entonces, la MAPO del 2006 nos hablaba de 3 líneas, una línea matriz, una línea montante, una línea individual interior, ¿no? Y esas eran las 3 líneas que manejaba. Hoy por hoy ya no es así en realidad. La línea matriz se manejaba a una presión de 340 milibares, mientras que la línea montante se manejaba a una presión de 140 milibares. Y la línea individual interior se manejaba a una presión de 23 milibares. Esto en la versión del 2014 se cambió. Se retiró la línea matriz, quedando solamente la línea montante, en la cual se queda establecido de que la línea montante ya no sería de 140 milibares, sino sería de 340 milibares. Y la línea individual interior quedaría en las presiones de 23 milibares, tal y como estaba en la versión del 2006, ¿no? En realidad esto fue muy importante para ese tiempo, porque se redujo muchos costos en lo que se refería respecto a equipos de regulación, ¿no? Los reguladores como tal. ¿Por qué? Porque al tener 3 líneas, cuando nosotros realizábamos instalaciones multifamiliares, necesariamente teníamos que instalar reguladores de segunda etapa para la montante y una tercera etapa para la línea individual interior. Lo cual pues ahora ya no se hace, pues, ¿no? Ya no se hace, ya no lo hacemos porque en la MAPO del 2014 solamente nos dejó con la línea montante y la línea individual interior. Entonces, ¿eso qué nos permitió? Nos permitió ahorrar una etapa de regulación, ¿sí? Entonces, cuando realizamos instalaciones, ya sea residenciales, comerciales, multifamiliares, ya no estamos hablando de 3 etapas de regulación, sino estamos hablando más que de 2, de frente de la línea montante a la línea individual interior. Mientras que en las versiones del 2006, o sea, hasta el año 2012, prácticamente pasaron 12 años para que se pueda realizar esta modificación, ¿no? Donde se estuvo trabajando hasta con 3 etapas. De la línea matriz a la línea montante, de la línea individual, de la línea montante a la línea individual interior. Hoy en día solamente trabajamos con la línea montante de 340 milibares hacia la línea individual interior, que se pueden aplicar en casi todas las instalaciones de gas natural, que vendrían a ser residencias, comercios, ¿no? Y pequeñas industrias. Inclusive también en industrias. Pero en el 2017 salió
una enmienda a la NTP 111.011 que nos habla sobre todo esto que estamos acá mencionando, que nos habla sobre la MAPO, que nos habla sobre el sistema de regulación, que nos habla sobre reguladores y muchos otros conceptos. Salió una enmienda que fue la primera enmienda a la NTP 111.011. Acá quiero hacer un paréntesis porque en realidad no es que se haya realizado una nueva versión de la norma. No hay una nueva versión, no es que se salió la versión 2017, no, eso es totalmente falso. La versión sigue siendo la del 2014, pero en el 2017, INACAL lo que hizo fue actualizar presiones, ¿sí? Y la actualización que hizo fue en la presión de uso de artefactos domiciliarios. Al modificar esas presiones de uso de artefactos domiciliarios, en realidad terminó modificando la MAPO. La MAPO para líneas individuales interiores, porque la línea montante sigue siendo la misma. ¿Qué nos dice la actualización de la enmienda que actualiza la NTP 111.011 versión 2014? Que para las presiones de uso de artefactos domésticos va a tener una presión máxima de 25 milibares y una presión mínima de 17 milibares. Entonces ya modificó todo. Entonces básicamente es así como hemos venido cambiando, ¿no? En el 2006 tuvimos una presión de artefactos domésticos a gas natural de 20 milibares. O sea, es más, en el 2006 ni siquiera teníamos un rango. Solamente teníamos una presión única a la cual teníamos que respetar, que era 20 milibares. En el 2014, que era lo que ya les comentaba, teníamos una regulación, teníamos ya una regulación mínima de 18 milibares y una máxima de 23 milibares, que es para los artefactos domésticos. Ya con la enmienda en el 2017 nos modifican las presiones domésticas de 17 a un máximo de 25 milibares. Pero al hacer esta modificación, como les comentaba, me modifica la MAPO, ¿no? Y las presiones máximas debo de tener yo en cuenta siempre como criterio primordial de diseño, ¿sí? Entonces, mi criterio de diseño siempre tiene que considerar mis presiones máximas en el sistema que voy a instalar. Bueno, me parece que hay otra persona que no llega a escuchar. Espero que los demás sí me estén escuchando, ¿sí? Alexander, ¿me confirmas por favor si me estás escuchando? Sí, ok. Muy bien, listo. Espero que solucione su inconveniente. Sí, ingeniero, lo escucho perfectamente. Gracias. Desactivo el micrófono porque aquí en la casa hay una pequeña reunión, por eso tengo el micrófono desactivado. Sí, por favor. Gracias. Entonces, como ven, han ido sufriendo cambios la normativa desde el 2006, 2014 y 2017, ¿no? Eso es lo que ha venido sufriendo nuestra normativa técnica peruana desde hace muchos años atrás. E inclusive, ya se van a dar cuenta que debería ya tener una tercera versión. Entonces, cuando nosotros pasamos ya de las presiones de la distribución, ¿sí? En la red de distribución, que se encuentra a 4 bares de presión, tenemos una primera etapa de regulación, hasta una segunda etapa o hasta una única etapa de regulación, ¿sí? En una primera etapa es poder llevar desde 4 bares, reducir y mantener la presión
en 340 milibares hacia el interior. Y si utilizamos una segunda etapa, como podemos ver, ¿no?, vamos a reducir la presión de 340 milibares a 25 milibares. Cuando hablamos de redes de única etapa, quiere decir de que no va a haber una disminución en la presión, ¿no?, que podemos tener, ¿sí? La acometida consta de ¿qué? De la tubería de conexión, de la válvula de servicio, ¿no?, que se encuentra acá, de un regulador de presión, ¿no?, que va a recibir una presión mayor, la va a disminuir y la va a mantener hacia el interior de la vivienda. Tenemos un medidor, ¿no?, un codo elbow, que es un accesorio, el meter conector y la red interna. Recuerden que la línea individual interior o la instalación interna inicia después del medidor, ¿sí?, según lo que establecen las definiciones de la norma. Inicia después del medidor. Pero, oh, qué curioso, ¿no? Acá no se habla de una tercera etapa de regulación. Y digo qué curioso porque en la norma, en la versión 2014, aún nos habla de una tercera etapa de regulación, ¿sí? Y eso pasa ¿por qué? ¿No? Porque si bien es cierto, se actualizaron las MAPO, ¿no?, dejándonos solamente dos líneas, ¿no?, una línea montante, una línea individual interior, ¿sí?, que me da una primera y una segunda etapa, pero si vemos más hacia abajo, en la NTP 111.011, versión 2014, nos habla inclusive todavía de una tercera etapa de regulación, que en estos casos en realidad no aplica ya una tercera etapa de regulación. Porque yo disminuyo la presión que está en las redes de distribución de 4 bares, ¿no?, recepciona en regulador 4 bares de presión, ¿no?, y lo disminuye a 340 milibares. Puede recepcionar 340 milibares una segunda etapa de regulación y lo va a disminuir a 25 milibares. Entonces, ¿en dónde entraría una tercera etapa de regulación, ¿no? Ya no existe la regulación en 140 milibares. Anteriormente, antes de la versión del 2014, se trabajaba 340 milibares, se disminuía la presión a 140 milibares, ¿no?, y eso ya era una segunda etapa. Pero como ya no existe la línea matriz, ya solamente tengo dos líneas, la cual me deja solamente con dos etapas de regulación, una primera y una segunda. Lo cual me imagino que en una etapa, en una nueva versión de la norma, pues se va a tener que realizar esa actualización. Entonces, ¿cómo seleccionamos los reguladores que necesitamos, ¿no? Si es que es de única etapa, si es que es de segunda etapa, o si es que es de primera etapa, ¿no? ¿Cuándo es que nosotros hablamos de primera etapas o segundas etapas o únicas etapas? Porque ya quedamos claro de que no hay una tercera etapa, ¿sí? No está aplicando. Entonces, hablamos de primera etapa cuando dentro de nuestro sistema de instalación vamos a disminuir la presión, ¿no? Cuando tengamos que disminuir la presión, ¿no?, cuando tengamos que disminuir la presión, vamos a necesitar una segunda etapa de regulación, ¿sí? Entonces, como ven, nosotros podemos disminuir la presión entre 350, 140 o 100 milibares, ¿no?, que es lo que algunos reguladores nos permiten. Pero en realidad nosotros tenemos, según la norma, tenemos una MAPO para una línea matriz, una línea montante, perdón, de 340 milibares y una línea individual
interior de 25 milibares. Entonces, por eso es que ya no hay una tercera etapa. Entonces, cuando yo dentro de mi sistema de instalación interna voy a realizar una instalación en la cual yo necesito ingresar con media presión y luego utilizar baja presión, necesariamente necesito colocar un regulador de primera etapa para luego disminuir la presión hacia el uso del artefacto que voy a tener, que vendría a ser como mínimo 25 milibares. Entonces, cuando yo necesito un equipo que va a trabajar a una presión de operación de 25 milibares como máximo, entonces voy a tener que utilizar un regulador de segunda etapa. Cuando yo dentro de mi instalación interna no necesito variar las presiones de usos porque todos mis artefactos van a ser iguales. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo estoy instalando una instalación residencial, ¿no? Todas las instalaciones residenciales usan artefactos domésticos, ¿cierto? Entonces, cuando usan artefactos domésticos, todos trabajan con una presión máxima de 25 milibares. Entonces, yo ya no necesito tener reguladores de primera y segunda etapa, necesito reguladores de única etapa porque no van a utilizar otro tipo de presión. No van a utilizar presiones más altas de 25 milibares. Solamente van a utilizar presiones de 25 hacia menos. Es por eso que no necesito otra etapa de regulación. Se vuelven instalaciones de única etapa. Cuando yo voy a instalar, por ejemplo, una instalación comercial, en una instalación comercial sí puedo tener cambios, sí puedo tener variaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una instalación comercial me puede tener desde una cocina semi-industrial, ¿no?, hasta freidoras que pueden trabajar a baja presión, ¿no? Entonces, en una instalación comercial puedo tener equipos que requieran alta presión, ¿no?, que vendría a ser los 340 milibares, como puedo tener equipos que necesitan baja presión, ya que en una instalación comercial puedo tener muchos equipos, a diferencia de una instalación residencial que por lo general siempre solamente son dos, ¿no? La terma y la cocina. Por ejemplo, vemos la aplicación de una instalación multifamiliar, ¿no? Para una instalación multifamiliar, ¿no?, colocamos un regulador de primera etapa, ¿no?, el cual me va a brindar una presión de 340 milibares, la cual a través de la montante va a llegar a otra cometida donde se va a encontrar una segunda regulación, la cual va a disminuir la presión de 340 milibares a una presión de 25 milibares. ¿Qué es lo que me requiere el edificio? Cada uno de estos departamentos. Obviamente que para esto hay un diseño, ¿no?, y una selección adecuada de regulador. Para las estaciones de regulación que ya son industriales, ¿no?, como vemos acá, si vamos a tener una estación de filtrado y regulación de medición primaria, ¿no?, ¿qué tipo de reguladores vamos a utilizar?, ¿no?, dependiendo del tipo de consumo que pueda tener esta estación, ¿no?, este cliente industrial, ¿no? Puedo tener estaciones de regulación y medición primarias de doble ramal, de una ramal, ¿no?, según la necesidad de la industria, del consumo, ¿no? Y también saber seleccionar el regulador que requiere la estación de filtrado y regulación secundaria, ¿no? Esto depende mucho de un diseño y selección de equipos, ¿no?, que ya el diseñador, ¿no?, el ingeniero, la persona con conocimientos en diseños, ¿no?, o con experiencia como IG3, lo va a poder saber calcular y medir. Pero entonces todo esto nos lleva a un cuadrito resumen, ¿no?, a un cuadrito resumen que vendría a ser el cuadro de las capacidades de medidores y presión de regulación. Según la presión que se necesita, ¿no?, voy a tener que utilizar un medidor. Medidores puedo tener muchos,
¿no? Por lo general, para la parte residencial utilizamos los medidores G1.6 y G2.5, que dependiendo el tipo de presión que puedan utilizar, ¿no? Su consumo o la capacidad en metros cúbicos hora puede variar. Muchos me preguntan, a veces mis alumnos, que ya hoy, en este momento, se encuentran trabajando para Quavi, se encuentran trabajando en Naturgy, ¿no? Porque todo esto está a nivel nacional y espero que les siga yendo súper bien. Me preguntan, ingeniero, ¿y usted nunca nos dijo que podríamos utilizar un medidor G1.6 para un comercio? Porque en la tabla que nos mostró nos decía que comercial solamente es desde G4, G6, G10, G16 y G25. ¿No? Y yo le decía que eso es falso, ¿no? Que en realidad una instalación comercial podría utilizar desde un medidor G1.6. Porque recuerden que la presión no tiene nada que ver con el consumo. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si yo tengo un puesto de comida chico, que solamente vendo caldo de gallina, que tengo una cocina semi-industrial de 2 quemadores, ¿no? Que trabaja a alta presión, obviamente, ¿no? Pero que no tengo mucho consumo porque no tengo mucho uso, entonces yo tranquilamente podría utilizar un medidor G1.6 o un G2.5 para una instalación comercial, no residencial. ¿Por qué? Porque siempre, por lo general, utilizamos el G1.6 para residenciales, ¿no? Para todas, casi todas las instalaciones residenciales que se han instalado en la región de Ica y, bueno, parte de Lima, también mucho G1.6 se ha instalado, ¿no? Entonces, como siempre el G1.6 lo utilizan para residencial, creen que no es aplicable para un comercio. Y en realidad sí lo es. Pero eso va a depender de consumo. Entonces, ¿de qué depende la selección de un regulador? ¿De qué depende de que nosotros podamos escoger adecuadamente un regulador de presión? Así es, Víctor, justamente eso es lo que les estaba explicando, ¿cierto? O sea, siempre se tiene entendido, ¿no? De que los medidores G1.6 solamente aplican para residenciales y, como les comento, eso no es cierto. También aplica para instalaciones comerciales de bajo consumo, así como lo estás indicando. Así es, Jesús, ¿no? En realidad, les pongo un ejemplo claro. Yo en mi casa, ¿no? Que es mi uso personal, yo en mi casa no quiero tener una cocina doméstica, porque no sé, pues porque ya vivo acostumbrado a trabajar con una cocina industrial, que eso es lo que toda mi vida he utilizado, ¿no? Entonces, dado eso, yo digo, oye, es mi casa, voy a utilizar para mi uso personal, entonces yo quiero utilizar esta cocina semi-industrial, pero como es un bajo consumo, no tengo por qué instalarle un medidor con una demanda tan alta, ¿no? Porque eso les haría, encarecería la instalación. Entonces, para ese cliente, le podemos instalar un G1.6 para su cocina semi-industrial, sin ningún problema. Siempre hay que evaluar primero la capacidad, ¿no? La capacidad y la demanda de ese artefacto, ¿no? Calculando las potencias. Entonces, como ven, tenemos una gama inmensa, ¿no? Para consumos, ya sea residencial, ya sea comercial, ya sea industrial, ¿no? Y en la parte industrial, bueno, va a diferir mucho del tipo de regulador que nosotros, del tipo de medidor que nosotros podamos utilizar. Porque así tenemos medidores de diafragma o medidores rotatorios o rotativos, ¿no? O los otros que son digitalizados, ¿no? Por computadora. Eso va a depender mucho del consumo y también de la inversión que se pueda hacer, ¿sí? Los tipos de reguladores, tenemos B6, B10, B25 y un B50, que se los puedo explicar acá.
Tenemos reguladores para gas natural de única etapa, ¿no? De primera etapa también, ¿no? En los cuales, dependiendo la presión mínima y la presión máxima y el caudal que se necesita, yo voy a hacer una selección de este regulador, ¿sí? Tenemos los R7, ¿no? Que por lo general se utilizan para los consumos bajos, para los consumos chicos, ¿sí? Y la selección del regulador también va a depender de la presión que requiera el cliente, ¿no? Si es que la presión de los artefactos del cliente es de una presión de 340 milibares, entonces tendré que seleccionar un regulador que utilice una presión de 340 milibares y que no solamente utilice la presión que necesita el equipo, sino que también pueda satisfacer la necesidad de caudal, ¿no? Satisfacer la necesidad de gas que necesita ese equipo para que pueda funcionar, para que pueda trabajar, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de procurar en las selecciones de regulador. Tenemos diferentes marcas, ¿no? Tenemos Mesura, tenemos Uncar, tenemos, ya se me va, hay unos chinitos que ya están saliendo, ¿no? En realidad, pero las marcas son muy indistintas, ¿sí? Lo que hay que ver es las presiones y los caudales que se requieren para poder seleccionar un regulador. También tenemos reguladores de segunda etapa, ¿no? Y de segunda etapa sin alivio. Hay un concepto de venteo, ¿no? O de estabilizadores en los reguladores. Muchas veces, a veces creemos que los reguladores, algunos tienen venteo y otros no. En realidad, todos los reguladores tienen venteo. Todos, absolutamente todos. Solo que en mayores capacidades hay que sacar el venteo hacia el exterior a través de un conducto que se instala al mismo regulador. Ya les voy a mostrar eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo seleccionar el regulador? Lo que me va a llevar a realizar este pequeño ejercicio. Entonces, primero, para que yo pueda seleccionar adecuadamente el regulador, yo necesito conocer cuál es la potencia de mi equipo, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una potencia, ¿sí? Vamos a colocar por acá una fórmula, ¿sí? De 200.000 BTU por hora. BTU hora. Bueno, esto no me deja ahí. Entonces, ¿cómo sé yo la potencia de ese equipo? Muy simple, muy fácil, solamente es realizar una conversión, ¿no? Que es muy sencilla de aplicar, que solamente necesito realizar una simple división, ¿sí? Esos 200.000 BTU lo voy a dividir entre 3.414 3.412.14. ¿Sí? ¿Qué me va a dar como resultado este pequeño ejercicio de acá? Me va a dar el resultado, pero la respuesta me la va a dar en kilowatts. Entonces, yo divido por acá 200.000 entre 3.412.14, me dará 58.61 kilowatts. Miren por acá. Entonces, yo tengo 58.61 kilowatts de potencia.
¿Y eso para qué me sirve conocer? ¿Para qué me sirve conocer los kilowatts de potencia de este artefacto? Muy importante en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a permitir aplicar esta fórmula, que es caudal es igual a la división de la potencia, caramba, el caudal es igual a la potencia sobre el poder calorífico superior. Entonces, ¿cuál es la potencia que nosotros acabamos de encontrar? ¿Cuál es la potencia que nosotros hallamos y que la encontramos en milibares? ¿No? La encontramos, perdón, en kilowatts. Habíamos encontrado una potencia de 58.61 kilowatts, ¿no? Entonces, yo vengo y reemplazo ese dato, esa información acá. Entonces, decía que había encontrado 58.61 kilowatts. 58.61 kilowatts. Muy bien. Y eso lo divido entre el poder calorífico superior del gas. ¿Qué es lo que me dice la norma sobre el poder calorífico superior del gas? ¿No? Que para eso yo debo de conocer en la norma, ¿no? Que me indica que para yo poder calcular el consumo de gas del cliente va a ser según sus potencias, ¿no? Dividiéndolas entre el poder calorífico superior del gas, ¿sí? Entonces, esto que está expresado en kilowatts, lo voy a dividir entre 9500, que es el poder calorífico superior del gas. Y esos son kilocalorías. ¿Sí? Kilocalorías divididas entre metro cúbico. Entre metro cúbico. Entonces, como ven, yo tengo kilocalorías, metro cúbico y kilowatts, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo simplifico eso, no? Muy fácil. Estos kilowatts los puedo multiplicar, ¿sí? Si lo gustan ver así, ¿no? Por 860 kilocalorías hora. Entonces, haciendo las kilocalorías, carambas. Haciendo la simplificación del ejercicio, me va a quedar que yo tengo kilowatts por 860 kilocalorías por hora, que equivale a un kilowatts, que equivale a realizar un kilowatts. Vamos a arreglar esto de acá, ¿sí? Porque esto es por acá, ¿no? Kilocalorías hora. Muy bien. Entonces, se va a kilowatts, ¿no? Se va kilocalorías, y al hacer extremos por medios, me da como resultado, ¿no? Un caudal igual a el resultado de multiplicar 58.61 por 860. Y eso dividido entre 9500. Que sale 5.31. Correcto, Jesús, ¿no? Francisco, ahí algo de pronto te has tenido que equivocar porque sale 5.31, no sale 6 tanto, ¿sí? Entonces, ya tengo mi dato, que es un caudal de 5.31. Ah, mire bien, ¿no? Entonces, ¿esto qué me está diciendo?
que este cliente consume en una hora 5.31 metros cúbicos de gas natural. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que el medidor y el regulador que yo voy a seleccionar me tiene que satisfacer, porque esa es la potencia del equipo. Entonces, cuando yo seleccione el medidor o el regulador, tengo que procurar de que me satisfaga con esa cantidad, ¿no? Entonces, cuando me voy acá a las tablas y veo el tipo de medidor, yo digo que me satisfaga 5.31, ¿no? Entonces, en 5.31 me satisfacen muchos, excepto el G1.6. Entonces, los que le decía hace un momento, yo podría seleccionar un medidor G1.6 para este tipo de cliente. Por supuesto que no, porque le falta más gas a ese medidor, ¿sí? Pero no solamente tengo que saber el caudal, sino también la presión que necesita este equipo, ¿no? Hasta ahí solamente hemos visto el consumo del equipo, más no hemos visto la presión que se requiere. La presión, ¿cuál será? ¿Cómo sabemos si es que ese equipo trabaja a baja, trabaja a 23, trabaja a 25, trabaja a 340? ¿Cómo lo sabemos? Muchas veces nos pasa que los equipos son hechizos, ¿no? Y ahí es donde se nos pasa todos los problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos qué asignar, ¿no? No sabemos qué podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, eso nos va a afectar mucho si es que nosotros colocamos, por ejemplo, les digo un ejemplo y que pasa, muchachos, muchas veces pasa, a veces por confiado, por confianza, ya siempre que uno dice, no, esto yo la sé y es este, ¿no? Pero siempre nos tenemos que fijar una y dos veces. ¿Por qué? Porque decimos, el regulador que necesita este equipo es de 340 milibares, porque trabaja esa presión. Entonces decimos que es de alta. Pero no, cuando lo ponemos a trabajar vemos que el equipo no funciona. Oye, pero ¿por qué no funciona si le está dando 340 milibares? Es que no lo has seleccionado bien, porque no necesitas un regulador que te dé 340 milibares, sino necesitas un regulador que te dé 25, porque el equipo es de baja. Entonces, ¿cómo diferencio yo si es que el equipo es de baja o de alta? Muy bien, así como le decía, hay un compañero que vi que estaba dando que había puesto en el chat, por la boquilla del artefacto, pero cuando el equipo no tiene una ficha técnica, se nos es muy complicado, porque no sabemos qué asignarle. Pero eso lo podemos descifrar, en realidad, viendo cómo está trabajando actualmente. Porque si ese equipo está trabajando con GLP, con balones, de muy seguro está trabajando directo al balón. Recuerden que el balón tiene presiones altas y si no hay ningún regulador antes de llegar a ese equipo, quiere decir de que ese equipo trabaja a alta presión. Pero si nosotros encontramos reguladores antes de llegar al equipo saliendo del balón, entonces ese equipo va a trabajar a baja presión, ¿no? Esto es muy aplicado ya en la cancha, ya en terreno, porque uno no está, déjame ver acá la tablita que voy a revisar mi tabla. No, pues bueno, en realidad uno cuando está en campo no tiene tablas a veces a la mano y uno lo que tiene que tener es la experiencia de poder ver qué tipo de equipo es el que tengo a la mano. Entonces, no es solamente ver no es solamente ver el caudal o lo que necesita este regulador, sino también es ver la presión que necesita. ¿Qué pasa? Vámonos a un ejemplo más drástico, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Que he tenido la oportunidad o la desgracia en realidad de ver. Había un cliente, ¿no?, que utilizaba un horno de panadería, un horno Novamax 1000. ¿Sí? Ese horno Novamax 1000 se le puso un regulador de primera etapa que disminuía la presión de 4 bares a 340 milibares. Pero
el diseñador o el instalador no consideró colocar un regulador de segunda etapa antes de llegar al artefacto, porque creía que ese equipo de horno Novamax 1000, que es un horno de panadería, trabajaba a alta presión. Cuando recibe el equipo a alta presión, imagínense qué fue lo que pasó. Simplemente el equipo prácticamente se quemó porque recibió más gas del que podía recibir, recibió mayor presión, no gas, perdón, presión del que podía resistir. Entonces, como son equipos que no solamente funcionan a gas, sino que también tienen controladores eléctricos, internamente se generó una chispa por la presión que había ingresado al equipo, se quemó una resistencia interna del controlador eléctrico y todo el equipo se quemó. Se quemó, o sea, literalmente eso se quemó. Y un problema con el instalador porque el dueño le decía, usted tenía que haberse fijado, ¿no? Que usted tiene la responsabilidad. Y sí, por supuesto, se lo dejo como consejo. Cuando nosotros realizamos una instalación, los responsables a partir de ahí somos nosotros como instaladores. Los responsables somos nosotros como IG1, como IG2 o como IG3, que en algún momento seremos, o como las personas que están ahí realizando la instalación. ¿Sí? Porque somos nosotros quienes estamos entregando el servicio, somos nosotros quienes nos vamos a construir y somos nosotros quienes conversamos con los clientes. Y es a nosotros a quienes nos ven, ¿no? Es con nosotros que conversa el cliente. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta que debemos de revisar todo y no confiarnos, ¿no? Porque a veces la confianza es la que nos gana. Ya después de esto, ¿no? Nosotros podemos ver este tipo de reguladores que se pueden utilizar para estaciones de servicio, para estaciones de regulación, medición y filtración primaria, ¿no? Que son para otros tipos de instalaciones, ¿sí? Pero nosotros, o al menos el fin de esta clase, era poder darles los conocimientos necesarios o básicos en realidad, porque lo que hemos estado hablando es muy básico, ¿sí? No quería explayarme tanto en ver la parte industrial, sino que quiero empezar desde lo más básico, que es lo residencial y comercio. Y creo yo que esto es lo más básico que podemos ver, aprender los sistemas de regulación, cómo es que ha evolucionado la normativa a través de los años, ¿no? Cómo hemos pasado de primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, a reducirlo solamente en una primera y segunda etapa, ¿no? Y la selección correcta de un medidor a través de la evaluación técnica de realizar un cálculo al consumo del equipo. Recuerden que a pesar de que un equipo nosotros hemos calculado que es 5.31 metros cúbicos hora, estamos indicando de que ese equipo a su máximo rendimiento va a utilizar eso. Pero recuerden que ninguna máquina trabaja al 100% de rendimiento, ¿sí? Así que eso también debemos de tener en cuenta al momento de categorizar al cliente. Esto es básicamente para poder seleccionar un regulador y un medidor. Hay otras fases que son la categorización del cliente, si es un cliente residencial o si por su consumo es un cliente comercial o es un cliente de pequeña industria o es un cliente industrial. Y eso va de acuerdo al consumo y a la cantidad de equipos que pueda tener un cliente, ¿sí? Que lo podemos ver más adelante, ¿sí? Entonces, chicos, llegamos al final de la clase enseñándoles, espero que este ejercicio, este pequeño ejercicio, esta pequeña operación que hemos podido ver acá, les haya quedado claro. Por ahí vi un comentario que decía que por qué no podríamos dividirlo entre 11.05. Muy bien, yo también entiendo ese concepto, ¿no? Pero digamos que cuando nosotros utilizamos el 11.05, que es simplemente una conversión, no sabemos en realidad de dónde es que salió ese 11.05. A veces nos olvidamos que el poder calorífico superior es 9.500 kilocalorías por metro cúbico. Y la
fórmula como tal es caudal sobre la potencia o la suma de todas las potencias que puede haber sobre el poder calorífico superior. Y cuando nosotros utilizamos ese 11.05, que es nada más que dividir la potencia entre eso, nos estamos olvidando por momentos de cuánto es el poder calorífico superior del gas. Y eso no nos debemos de olvidar, ¿sí? Es por eso que a todos mis alumnos siempre les explico, ¿no?, con esta fórmula, así con esas unidades, para que no se olviden lo que nos dice la norma, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, eso es lo que nosotros debemos siempre de recordar, ¿sí? Porque es más, eso también viene en un examen de certificación. ¿Hay algún rango que se debe tener en cuenta para estos valores? Miren, el rango que nosotros podemos utilizar para responder a la pregunta de Víctor no es para poder seleccionar el medidor o el regulador. ¿Por qué? Porque nuestro medidor o regulador, ¿sí?, debe contemplar, debe satisfacer la necesidad de los artefactos. Si en este caso era 5, ¿no?, yo no puedo poner un G1.6 porque me da 3.4 a 340 milibares y 2.5 a 23 milibares o 25. Entonces ya tendría que utilizar como mínimo un G4, ¿no? Recuerden que el G2.5 no es muy comercial en ninguna de las concesiones. Entonces ya tendría que pensar en utilizar un G4, ¿no?, que a presiones de 25 milibares me da 6 metros cúbicos y a presiones de 340 milibares me da 8 metros cúbicos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, muchachos, para poder realizar la selección de los reguladores. Joe, mira, me parece que esto estamos sacando de contexto, porque primero recuerden que GNL es líquido de gas natural, ¿sí? Entonces, para primero pasarlo a gas, porque está en estado líquido, ¿no?, tenemos que llevarlo a una estación de regasificación, ¿sí? Entonces, esos balones o tanques de GNL no son como el balón de gas que nosotros tenemos, ¿sí?, en la casa. No son las mismas propiedades, ¿sí? El venteo de estos reguladores, iba a mostrar cómo era. Bueno, el venteo de los reguladores sí, ya se me está yendo el tiempo de la clase, muchachos, pero voy a terminar con mostrándoles el venteo, ¿sí?, del regulador. Sí, porque tengo mucha información por compartir, pero en una clase corta, pues no lo podemos, no podemos mostrar todo, ¿no? Hay partes en las cuales uno tiene que, tenemos que avanzar, ¿sí? Todos los reguladores, inclusive los que son con estabilizadores, cuentan con venteo, ¿sí? El venteo es un puntito chiquito que se encuentra en el regulador. Ese es el venteo. Todos los reguladores cuentan con venteo. Pero hay reguladores de este modo, ¿sí?, que el venteo ya lo tienen hacia el exterior, ¿sí? Los que le acabo de mostrar anteriormente es externo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que cuando nosotros tenemos este tipo de reguladores, ¿sí?, ahí ya se encuentra el venteo, si no es que tiene un estabilizador, ¿sí? Por ejemplo, cuando necesitamos equipos cuando instalamos reguladores, perdón, que no tienen estabilizador, ¿sí?, necesitamos realizar un venteo hacia el exterior que va conectado de la salida del regulador. Ahí sí necesitaríamos aplicar un venteo, ¿sí? Pero en este caso, este tipo de regulador, como dice acá, no necesito venteo hacia el exterior porque tiene estabilizador, ¿sí? Cuando desconoce el funcionamiento del regulador RC20, con sistemas de corte de sobrepresión, se rearme manual, impone criterios erróneos, ¿no? Entonces, están instalando un venteo hacia el exterior innecesario. ¿Por qué? Porque este regulador es con estabilizador, ¿sí? Entonces,
también hay que ver las especificaciones o las fichas técnicas de los reguladores, ¿no? Porque no podemos seleccionar cualquier regulador a la ligera o a la loca, ¿sí? Tenemos que ver muy bien la parte técnica, o la ficha técnica, las especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces, como ven, muchachos, eso ha sido la clase. Espero que les haya gustado.